Les doy un saludo muy afectuoso. Hoy es jueves. Estamos los jueves teniendo el curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Me da mucha alegría poder invitarlos a que iniciemos una parte nueva en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que celebramos. Hemos visto ya lo que vivimos, los mandamientos, las acciones que Dios nos ofrece para que podamos nosotros vivir según la palabra de Dios. Y la enseñanza de la Iglesia Católica nos invita para que dentro del catecismo veamos de alguna manera más detenida lo que son los sacramentos. En la clase anterior veíamos los sacramentos en general. Si ustedes recuerdan cómo fuimos enumerando cada uno de los 7 sacramentos. Iniciamos ahora con el sacramento del bautismo, el primero de los sacramentos en el cual nos inicia a entrar a la vida de la Iglesia. Nos incorpora a Cristo, nos hace participar del don de la gracia de Dios. Por eso ahí tenemos una iglesia. Si algunos ya han recorrido algunas partes de la República Mexicana, reconocerán qué iglesia es, cuál santuario es. Pero independientemente de la que está ahí en la figura, nosotros somos aceptados en la iglesia, entramos a la iglesia por medio del bautismo. Por eso hemos querido poner esta imagen para que nos recuerde que un día fuimos bautizados, un día fuimos recibidos en la iglesia, un día que vamos incorporados al templo no material, sino al templo espiritual, que es el cuerpo de Cristo, del cual nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Por el bautismo quedamos incorporados a Cristo, pero nosotros también somos templo en el que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en nosotros. Comencemos pues nuestra clase. Ya casi le estoy dando otra vez la clase antes de dar lo que tenía preparado para la clase. Pero antes, como en todas nuestras clases, iniciemos primero con la invocación del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente, inflame nuestro corazón en dones y gracias, para que podamos vivir la enseñanza de la Iglesia en el Catecismo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora digamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Espíritu de Dios, la fuente, que es fuente de gracia y de luz, nos ilumine y nos acompañe para que podamos vivir esta enseñanza de la Iglesia. Comencemos pues nuestra clase en el día de ahora, y que a través de esta enseñanza nosotros podamos apreciar y recordar más nuestro bautismo. Es cierto que el bautismo se recibe una vez en la vida, pero cada vez que nosotros vivimos y ponemos nuestra mente y nuestro corazón en Él, volvemos a renovar su gracia. Entonces no es una vez, sino toda la vida podemos renovar la gracia y el don del Espíritu de Dios en el bautismo. Por eso aprovechemos la clase para que sintamos o vivamos lo que un día recibimos. Esta clase entonces es el bautismo, basado en el Código del Derecho de la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el ritual también de la Iglesia Católica sobre el bautismo. En general, una palabra: el bautismo. El bautismo, decía desde el principio, es puerta de los sacramentos. Es necesario para la salvación, por la cual iniciamos el camino de la salvación. Los hombres somos liberados de los pecados. Somos regenerados como hijos de Dios. Por el bautismo somos incorporados a la Iglesia.
Por eso les decía, estamos en un templo. No en el templo material, sino en el templo espiritual. Quedamos incorporados a Cristo por el carácter indeleble. Somos ya miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo, formamos el cuerpo místico de Cristo. Digamos un poco sobre la celebración. La celebración del bautismo se administra según el ritual prescrito en los libros litúrgicos aprobados, excepto en el caso de necesidad urgente, en el cual deben cumplirse solo aquellas cosas necesarias para la vida del sacramento. Después más adelante mencionamos. Se administrar por inmersión o por infusión con agua natural de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal. La preparación se ha de preparar convenientemente. El adulto mayor de 18 años previamente debe ser admitido al catecumenado y ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, según el rito de la iniciación adoptado por la Conferencia Episcopal, de manera que una persona mayor de 18 años es primeramente preparado a través de un proceso de formación, de crecimiento o de nacimiento en la fe, que se llama catecumenado, llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, y normalmente recibe el bautismo, la confirmación y la primera comunión, según el rito adaptado y aprobado por la Conferencia Episcopal de cada país o de cada continente. El niño antes de los 7 años, los padres del niño y los padrinos han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo. El que no tiene uso de razón es similar al infante y tendrá que guiarse las disposiciones anteriores. Es decir, tiene que ser preparado, pero a base precisamente de los papás y los padrinos, para que después sepa lo que fue su bautismo y a lo que nosotros nos comprometamos y lo que nosotros tenemos que vivir. Sobre el nombre y el día. Procurar los padres y los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Hay nombres actualmente que no tienen nada que ver con la vida cristiana y que indudablemente en el nombre está precisamente la vocación del que ha sido bautizado y el destino también de la vida del que ha sido bautizado. Tenemos que tener mucho cuidado al escoger el nombre del niño. Y también, hay que decirlo, de alguna manera los nombres no solamente forman el carácter y la vida o las cualidades, condiciones del niño, también por el carácter se arrastran muchas situaciones negativas en la vida del niño porque queda impregnado en él y porque de alguna manera recibe toda la carga que aquel nombre pueda tener. Puede ser muy positiva o puede ser también muy negativa, pero que influye en la vida del niño. Por eso es muy importante el nombre. Ahora también hablemos del día. Aunque el bautismo puede celebrarse cualquier día, es sin embargo aconsejable que se administre el domingo o, si es posible, de alguna manera preferencialmente en la vigilia pascual. Cuando no se puede en la vigilia pascual o no se puede en domingo, un día antes, el sábado, para que sea como una preparación para la celebración del domingo. Normalmente, actualmente es de alguna manera lo más recomendable para dar la grandeza ya con el niño bautizado y la familia en la celebración del Día del Señor, que es el domingo. ¿Quién es el ministro del bautismo? El ministro ordinario del bautismo es el obispo, y a nombre del obispo el presbítero, o a nombre del obispo o del presbítero del diácono. Ese es el responsable o el ministro ordinario. Pero acuérdense bien, es responsable el que tiene de alguna manera el carácter propio para dar y administrar el sacramento del bautismo, es el obispo. Como el obispo no puede estar en todas partes, delega al sacerdote, pero el sacerdote lo hace a nombre y a título del obispo. Si está ausente o impedido y administra listamente un catequista u otro destinado, y en caso de necesidad, cualquier persona que tenga debida intención.
Les explico esto. Cuando no hay sacerdote, cuando no hay algún ministro idóneo para impartir el sacramento, puede, fíjense lo que la Iglesia nos ofrece, lícitamente un catequista, otro destinado a ese servicio. En caso de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención puede bautizar y queda bautizado legítimamente. Ya después pues se hará el registro. Pero esto es muy importante porque los niños recién nacidos que de alguna manera no lleven buena salud o haya algún peligro, pueden ser bautizados incluso por el doctor o por la enfermera, con tal de hacer lo que la Iglesia tiene intención de hacer. Y cada uno tiene que hacer esta proclamación, haciendo la intención y buscando la intención por la cual Cristo fundó el sacramento del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Más adelante lo volvemos a ver. De los que van a ser bautizados cuando son adultos, para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir el sacramento y esté suficientemente preparado sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas. El adulto que es bautizado debe ser confirmado y participar en la celebración eucarística, recibiendo también la Sagrada Comunión. Lo que les mencionaba, una vez que un adulto es bautizado, se le prepara para que al recibir el bautismo, como el sacramento de iniciación, reciba los otros dos sacramentos que son de iniciación. Ya lo veíamos en la clase anterior. Bautismo, confirmación y Eucaristía son sacramentos de vida, de iniciación, por la cual recibimos la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Cuando se trata de niños, los padres tienen la obligación de nacer o hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas de su nacimiento. En otro tiempo y en otras formas, era desde el primer día que nacía eran bautizados. El niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora y no necesita del sacerdote, simplemente de un adulto, una persona que conscientemente quiera administrar al niño lo que Cristo fundó y lo que necesita para alcanzar la salvación eterna. Para bautizar lícitamente a un niño se requiere que los padres den su consentimiento, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Es decir, el bautismo no es una situación mágica. El bautismo nos inicia por la gracia de Dios en la vida de Dios, pero esa vida de Dios, como toda vida, tiene que fortalecerse, tiene que alimentarse, tiene que educarse, tiene que ayudarse a crecer y tiene que llegar a dar frutos. Los padrinos tengan un solo padrino o una sola madrina, o un padrino o una madrina. Es necesario que tengan capacidad para esta misión y la intención de cumplirla, de desempeñarla. Como el niño es bautizado y todavía no sabe lo que está recibiendo y no sabe tampoco lo que se le está enriqueciendo, pues el padrino o la madrina son los encargados de hacerle participar de esa vida divina. Cuando el niño haya cumplido 16 años, que el padrino sea católico de 16 años mínimo, que haya recibido ya el sacramento de la Eucaristía, que el padrino o la madrina lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir, porque del ejemplo y de la vida que el padrino tenga será el fruto de la vida del recién bautizado. De la prueba y de la anotación. El párroco del lugar en que se celebra el bautismo debe anotar diligentemente y sin demora en el libro del bautismo el nombre de los bautizados, haciendo mención los ministros, quien lo bautiza, los padres, los padrinos, testigos si los hubo, el lugar y el día en que se administró, indicando asimismo el lugar de nacimiento. Luego se entrega a los padres el correspondiente certificado.
o lo que comúnmente le llamamos acto de bautismo, que de preferencia debe ser recibida y de alguna manera revisada, o en todo caso corregir si hubiera algún error de nombre, de apellido o de fecha, pero también con la constancia de que esos datos que se anotan en el acta de bautismo hayan quedado debidamente registrados en el libro correspondiente de la parroquia. Prenotandas del bautismo de niños, es decir, anotaciones que debemos de tomar en cuenta. Ese es el objeto de nuestra clase, poder dar de alguna manera una orientación para que cuando se haga un ofrecimiento nosotros sepamos qué corresponde a todo lo demás. El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. Por los sacramentos de iniciación cristiana, los hombres, libres del poder de las tinieblas, muertos y sepultados y resucitados con Cristo, reciben el espíritu de los hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. De manera que en el bautismo se cumplen todas estas indicaciones y nosotros debemos de estar conscientes de lo que estamos participando y de lo que nos regala y se nos ofrece esa participación. Libres del poder de las tinieblas por el sacramento, muertos y sepultados con Cristo como fruto de este bautismo y resucitados con Cristo. Y en ese mismo espíritu recibimos el espíritu de los hijos de adopción y celebramos ya con todo el pueblo el memorial de la muerte y resurrección de Cristo en la vida nueva que vamos a iniciar. Es un sacramento. Bautismo significa signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra en nuestras almas. Vuelvo a repetir la definición. El bautismo es un signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra en nuestras almas. Es un nacimiento, es una purificación, es el inicio de una nueva vida. Este sacramento fue instituido por Jesucristo. Id y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión y esta es, de alguna manera, el mandato mismo de Cristo. Id y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia, nos introduce en la Iglesia, nos da una filiación divina, hijos de Dios. Somos pueblos de Dios al quedar incorporados a la Iglesia. Es realmente una riqueza muy grande que muchas veces ni nosotros ya grandes hemos podido de alguna manera analizar para vivir y cumplir. ¿Cuáles son los beneficios? En efecto, por el bautismo somos incorporados a Cristo. Constituimos o quedamos constituyendo al pueblo de Dios. En el bautismo se recibe el perdón de todos los pecados y pasan de la condición humana en que nacen como hijos del primer Adán al estado de hijos de Dios, de manera que convertidos en nueva criatura por el agua y el Espíritu Santo, por el sacramento mismo de la Iglesia, por la acción del ministerio de la Iglesia y del ministro de la Iglesia, somos hijos de Dios, participamos del ser y de la naturaleza de Dios y quedamos incorporados al cuerpo místico de Cristo. El bautismo merece el sumo respeto de todos los cristianos, como se hace referencia de él en las Sagradas Escrituras. Veamos los textos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16 dice: El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará por no haber creído. San Juan, capítulo 3 nos dice: Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sumamente claro. En verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Pablo, hablándole a los romanos, dice: ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?
¿Participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo? El bautismo nos da una dignidad. ¿Cuál es la dignidad del sacramento del bautismo? Es un sacramento de fe, con que los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, responden al Evangelio de Dios. Vuelvo a repetir, nos incorpora a la Iglesia, integrándonos en su construcción para ser morada de Dios por el Espíritu, y nos convierte en raza elegida, sacerdocio santo, sacerdocio real, pueblo de su propiedad, de tal manera que por el bautismo somos iluminados y llenos de la gracia del Espíritu, tenemos la fuerza del Evangelio, incorporados a la Iglesia y somos pueblo elegido, raza elegida, pueblo sacerdotal, sacerdocio real. Vamos a ver algunos de los elementos que nos ayudan a entender toda esta realidad. La vestidura blanca y la vela encendida simbolizan la dignidad nueva del bautizado y su vocación cristiana, vivir en la gracia de Dios y ser luz del mundo. Nacemos a la vida nueva. El bautismo es puerta de la vida y del reino. Es el primer sacramento de la nueva ley que Cristo propuso a todos para que tuvieran la vida eterna. Nos inserta en el misterio pascual de Cristo. Nos injerta en el misterio pascual de Cristo. El bautismo, en efecto, conmemora y actualiza el misterio pascual de la resurrección de Cristo, haciéndonos pasar a los hombres de la muerte del pecado a la vida. Por tanto, en su celebración debe brillar la alegría de la resurrección y la alegría de haber pasado de la esclavitud o de la muerte del pecado a la vida, una vida verdadera y una vida eterna. Para esto tenemos que tener una preparación. Es una tarea que incumbre muy seriamente al pueblo de Dios, es decir, a la Iglesia. Es muy importante que antes de la celebración del sacramento, los padres, movidos por su propia fe o ayudados por amigos u otros miembros de la Iglesia, se preparen de manera consciente, recurriendo a medios adecuados, como pueden ser libros, folletos, circulares, catecismos, ahora actualmente videos, para que nosotros de alguna manera podamos estar enterados y aceptar el compromiso y recibir con agrado los dones y las riquezas y bendiciones que se nos da. Por lo tanto, hay una recomendación: procure el párroco tener contacto con los que van a ir a llevar a bautizar a sus hijos, un contacto personalmente, incluso reuniones a varias familias para prepararlas a la próxima celebración con reflexiones pastorales y oración en común. Todo esto para que en medio de ese ambiente podamos nosotros iniciar una vida nueva, participando de la vida de la comunidad como miembros del cuerpo de Cristo, en la Iglesia que es cuerpo. Por lo tanto, hay que asistir a las pláticas prebautismales. Las pláticas prebautismales, vamos a ver más adelante, corresponde al padre, a la madre, a los padrinos. ¿Para qué? Pues para que la preparación sea completa y para que el inicio en la fe o la extensión en la fe sea grande en todos nosotros. El bautismo es una celebración comunitaria. Toda la comunidad reunida para la celebración del bautismo cumple un verdadero oficio litúrgico con sus intervenciones en los momentos señalados en el rito. Es decir, ahora a lo mejor por la pandemia se limita el número de asistentes, pero es una celebración en la que todos podemos participar y debemos de participar, porque es el recibir en torno de la Iglesia a alguien que empieza a vivir en vida del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, se debe procurar por todos los medios que todos los asistentes asuman la responsabilidad que les corresponde en la celebración. Van no solamente como invitados, esperando que termine rápido para irse al convivio. No,
es una participación consciente y responsable en el rito que se está celebrando y del cual nosotros somos también partícipes porque renovamos la gracia recibida en nuestro propio bautismo. En este sentido de corresponsabilidad debe mover tanto a los que celebran el sacramento como a los miembros presentes de nuestras familias, al que celebra, al que ayuda, al que va como invitado, al que es miembro de la familia y al que es de alguna manera invitado de manera especial como padrino. Por lo tanto, fíjense bien, la comunidad cristiana es la representación de la Iglesia y debe sentirse solidariamente responsable del conocimiento del bautismo en la fe, de manera que no es solamente en el momento del bautismo, sino en la vida diaria, en la vida de las celebraciones litúrgicas y en la vida de ordinaria de lo civil, tenemos que hacer crecer y ayudar a los que han sido bautizados a que sean verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo, miembros, piedras vivas del cuerpo de Cristo, edificación de piedras vivas en la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos? Pues la tarjeta de pláticas prebautismales de papás y padrinos, que de alguna manera es como un comprobante de que participaron ya de una preparación. El acta de nacimiento de quien será bautizado para evitar errores grandes después. Un nombre va a ser el que dan en el registro civil y otro va a ser en el del bautismo. Para que después no tengan grandes problemas, se requiere el acta del registro civil para que ese mismo nombre con esas mismas palabras y letras se pongan en el acta del que ha sido bautizado. Y una constancia de confirmación por lo menos o de matrimonio de padrinos y desde luego que los padrinos no vivan en unión libre, es decir, no vivan en pecado, porque el que vive en pecado y va a dar vida nueva, no puede dar vida a quien no tiene vida, no puede dar agua a un vaso que no tiene agua, no podemos nosotros dar la gracia de un nacimiento nuevo, una vida nueva, quien no tiene esa gracia. Esa es una condición indispensable que a veces nosotros no alcanzamos a entender y que muchas veces se engaña diciendo, sí, sí están casados los padrinos, y las consecuencias serán después. Prefiguraciones del bautismo. Esta parte del tema es muy importante porque vamos a mencionar cuáles son las figuras que antes de la llegada de Cristo, ya con la llegada de Cristo, nos dan una idea de lo que sucede o lo que Dios nos concede, nos regala en el bautismo. La primera de ellas, en la antigua alianza, desde el origen del mundo, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El agua es fuente de la vida. El bautismo es como una nueva creación, ya que la persona bautizada nace de nuevo. Esa es ya no es solamente una figura, es una realidad viva de lo que recibimos en el bautismo. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. El agua, por lo tanto, purifica la tierra. La tierra es purificada por medio del agua. En el caso del diluvio, toda la tierra fue purificada por medio del diluvio. De manera que es una prefiguración de lo que nos sucede en el bautismo, de lo que nos regala el bautismo. Una purificación de todo lo que es pecado. Otra prefiguración es el paso del Mar Rojo, una verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Anuncia la liberación obrada en el bautismo. Y de la misma manera, Dios nos libera de la esclavitud del pecado y nos santifica por las aguas del bautismo. El bautismo es prefigurado también en el paso del río Jordán por el pueblo de Dios, quien recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. Además, Juan bautizaba en el Jordán y los llamaba a la conversión.
Ahí tenemos la figura del pueblo pasando por el Mar Rojo. Después ahí vemos a Jesús, que fue con Juan el Bautista que lo bautizara. Y Juan le decía: yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y Jesús simplemente le dijo: haz lo que tienes que hacer. Cuando Jesús había sido bautizado, se abrió el cielo y bajó como el Espíritu Santo como en figura de paloma, y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadlo. El bautismo de Cristo, de todas las prefiguraciones de la antigua alianza, culminan en Cristo. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan el Bautista, y después de su resurrección confiere esta misión a los apóstoles con toda claridad: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. El bautismo en la Iglesia. Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administra el bautismo. San Pedro predicaba: convertidos, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Según San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. Y por este bautismo, que al morir al pecado, al mal, y al resucitar participa de una vida nueva, y es ya llamado Hijo de Dios. Ya no es tanto hijo adoptivo, sino verdaderamente es Hijo de Dios. Y cuando decimos Jesucristo es el Hijo de Dios, todos los bautizados en Cristo participamos de la misma dignidad de Cristo, porque hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo y porque estamos llamados a alcanzar la misma gloria de Cristo en la eternidad, en el reino de Dios, edificando ya desde ahora la civilización del amor y edificando el pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo de reyes y nación consagrada, elevada precisamente a una dignidad grande de Dios. Como hemos visto entonces, todo el bautismo es esa configuración en Cristo y nos hace participar de la vida de Él para que vivamos la vida sobrenatural en nosotros ya desde ahora. Esta presentación que hemos hecho nos recuerda entonces nuestro bautismo, nuestro ser integrados en Cristo y recibidos en el seno de la Iglesia. Vuelvo a repetir, no solamente en la Iglesia material, en el edificio, cualquiera que sea la iglesia, por muy sencilla, por muy pobre, cualquier iglesia santuario en las mayores ciudades, pero la iglesia nos recibe en su templo espiritual, en el templo mismo de Cristo, y somos llamados hijos de Dios para la gloria del Padre. Que toda esta enseñanza, que de alguna manera es un elemento muy básico, nos lleve a nosotros a ir directamente al catecismo de la Iglesia Católica y poder disfrutar, incluso deleitarnos de su enseñanza, para que nuestra fe sea más firme y para que la enseñanza que recibimos del catecismo de la Iglesia sea también una enseñanza que nosotros demos a todos los demás. Que en este día demos gracias a Dios porque un día recibimos el bautismo. Solamente les recuerdo, les menciono lo que el obispo que me hizo dar o recibir el don de la ordenación sacerdotal, primero como diácono y como sacerdote, nos repetía una y muchas veces: no celebren el día de su nacimiento, celebren el día de su bautismo. Es decir, se refería a que por el nacimiento todos los hombres y todos los pueblos siempre han nacido como hijos de hombre. Incluso decía, pues nacen los animalitos, nacen las vacas, todos los animales. Nosotros nacemos también como hijos de hombre. Por eso decía, no celebren tanto sus días de nacimiento. Celebren y tengan en cuenta, pregunten, investiguen el día de su bautismo, porque ese día nacieron como hijos de Dios
celebren el primer día que recibieron la gracia de Dios y que quedaron incorporados como hijos de Dios para recibir la vida de hijos de Dios en el bautismo, que recibieron el bautismo, que celebran cada año al celebrar un año más como hijos de Dios, por eso celebren su bautismo. Y ya nada más para que no se queden con la duda, la iglesia que les presento ahí en esa fotografía es el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco. Los que ya han tenido oportunidad de ir al santuario de San Juan de los Lagos ya lo habrán reconocido. Y tenemos ahí a Cristo en la cruz, tenemos ahí a la Santísima Virgen María, pero tenemos el entorno de la iglesia por la cual nosotros hemos quedado por el bautismo incorporados a ella. Vuelvo a repetir, no al edificio material, sino al templo vivo, a la iglesia, que es cuerpo de Cristo y templo de Dios. Damos gracias a Dios e invocamos su nombre, a la Santísima Virgen María, como el ángel la anunció. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Algún día les invitamos para ir a visitar esta iglesia, es una iglesia muy bonita. Después de la Basílica de Guadalupe, es una de las iglesias que tiene más peregrinos, más romería, y que, bueno, pues ojalá que algún día vayamos a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos en su santuario. Si no vamos hasta allá, pues por lo menos tener ahora el gusto, el deseo de haber participado en esta plática. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendice, que tengan un feliz día.